¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia Televisión. Nuevamente estamos con ustedes, regresamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas inquietudes, hay temas muy interesantes que tratar. El objetivo principalmente es que se analice, se contribuya, se desmenucen los temas que nos atañen a los ciudadanos. Y bueno, regresamos gracias a la inquietud, a la perseverancia y al gusto por el periodismo de fondo, el de análisis. Me refiero a nuestro director general. Muchas gracias, Gabriel Ibarra Borjac, por permitirnos nuevamente estar aquí frente a los micrófonos que siempre nos encantan y nos acompañan. Muchas gracias. Al contrario, Nadia, muchas gracias. Y al auditorio, a la audiencia que nos pedía que qué había pasado, qué había sucedido, pues fue una pausa nada más. Y aquí estamos de nuevo para poder abordar los temas de actualidad, pues que al ciudadano le interesan, le preocupan, le impactan. Y como el de hoy, ¿no? Hoy vamos a empezar con el tema del agua, qué pasa con el CIAPA, debe desaparecer, reingeniería, refundación, qué se debe hacer con el CIAPA, porque el tema de la calidad del agua es terrible, de mal en peor, y es el tema que vamos a Así abordar. es. Exactamente. El CIEPA ha estado en una crisis, pero ahora está sumido en una verdadera crisis. ¿Por qué? Porque tiene, pues, no hay reparación de las aguas, de la tubería, no le dan realmente, no nos dan agua potable, no arreglan las fugas, se ha politizado y polarizado este tema, hay una obsoleta infraestructura, inundaciones y hasta tragedias. Hoy vamos a tocar este tema que ojalá sea de su interés y para ello tenemos, bueno, pues un gran analista, una persona que conoce el tema, él es politólogo y le ha seguido la pista al CIAPA, al agua desde hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Andrés Gómez Rosales que hoy está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ti y a Gabriel, y me encanta estar aquí con ustedes y ojalá podamos responder algunas dudas que tiene la ciudadanía, que bueno, creo que en el fondo la ciudadanía y nosotros estamos de acuerdo. Totalmente. A ver, pues para iniciar con este tema de una vez, el CIAPA, una institución que ha dado mucho de qué hablar últimamente. ¿Qué pasa con él? ¿Debe desaparecer? ¿Debe de cambiar a los sus dirigentes? ¿Por qué esta problemática que ahora a este gobierno la ha explotado, la situación que está aconteciendo? Gabriel. Bueno, habrá que ver cómo nace el CIAPA. El CIAPA fue en 1978, cuando es creado por un decreto del Congreso del Estado, el proyecto del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, fue ideado por el ingeniero Jorge Matute Remos, uno de los técnicos más calificados que ha tenido México con trascendencia internacional, y lo hacen con el afán, pues, de poder dar un mejor servicio a los habitantes de la zona metropolitana, que en aquella época era Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, no sé si Tlajumulco, Andrés. No, Eran tres municipios, y Tlaquepaque, no cuatro, sí, cuatro. Y bueno, Tonalá también estaba incluido. Y, y bueno, pues Ciapa fue funcionando más o menos bien durante, serían que las tres primeras décadas, pero ¿cuándo es cuando el Ciapa pierde el rumbo? ¿Cuándo empieza a tener crisis? Pues cuando prácticamente los técnicos son dejados de lado y cuando los políticos se, se ponen al frente y se dividen eh, los cargos, se convierte en una agencia de colocación, y esto es el parteaguas. El punto de inflexión es con el gobierno de Emilio González Márquez, cuando se divide el CIAPA, un número de direcciones para el gobernador,
o los gentes que manejaban el gobierno del estado, como Herbert Taylor, y otra parte para el dirigente estatal del PAN, Eduardo Rosales. Y ahí es cuando empieza a perder el rumbo. Ahí estuvo Rodolfo Ocampo de director. Luego, pues, fue chivo expiatorio de todo lo que sucedió, de todo lo que pasó. Esa es otra historia. Sigue el gobierno de Aristóteles Sandoval y ahí hacen una reforma a la ley y le dan 8 posiciones al gobierno del estado, y el gobierno es el que prácticamente manda, ¿no? Y a los alcaldes en ese tiempo les dan posiciones, les dan gerencias, direcciones, y con ese criterio se empezó a manejar el CIAPA. Viene el gobierno de Alfaro. Alfaro ponen ahí a un personaje al frente, pues que no tenía nada que ver con el tema del agua, ni con una experiencia de decir, bueno, sabe manejar equipos, sistemas, etcétera. Parece que fue una posición para un primo de Alfaro que había sido presidente de un organismo empresarial local. Le dan esa posición y es cuando viene el debacle del CIAPA. Ya traía problemas, Sí. pero se agudiza y empieza la crisis. La calidad del agua, ustedes lo viven, Zapopan, Guadalajara, en algunos se ve el agua color tamarindo, amarilla, hasta verde, se ve el agua. Negra, llega a estar algunos En algunos, negra, ¿eh? no apta para ni lavar los platos, ni enjuagarte la boca, ni elaboración de alimentos. Y para bañarte, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Entonces, a este gobierno, pues, le estalla la crisis. Está la crisis con el tema, pues, el acabose fue esa designación que se da a una comunicadora con un cargo muy alto, con un sueldo muy alto. Y bueno, pues eso simplemente exhibe qué estaba sucediendo, a dónde, a la crisis que había llegado el CIAPA, cuando los cargos técnicos lo dejan de lado y meten a funcionarios de esa naturaleza, ¿no? Así es. Bien. ¿Cuándo viene la crisis o cuándo empieza a deteriorarse este organismo tan importante para todos nosotros, para el Estado y para los ciudadanos? Bueno, yo creo que me voy a extender un poquito, porque hay varios temas involucrados muy grandes, incluso a nivel nacional. El tema de la contaminación del agua, de las aguas en el país, creo que es el gran fenómeno, o el primero. El segundo es el deterioro de las administraciones públicas, tanto federales como estatales y municipales. Creo que hay dos momentos importantes para el sistema del agua, no para el CIAPA. Fue el de Alberto Orozco Romero cuando canalizan las aguas residuales, hacen grandes obras. Y la otra gran obra la hizo Álvarez del Castillo, ya siendo CIAPA, ya cuando se trabajaba con los municipios metropolitanos. Ahí con una fuerte inversión, como fueron casi todas las obras de Álvarez del Castillo, una fuerte inversión federal por el apoyo que Miguel de la Madrid le otorgaba, se abre el nuevo canal, con el que actualmente se abastece Guadalajara, y se crea un sofisticado tema de bombeo que luego fue deteriorándose porque ya la administración o no tenía suficientes recursos o simplemente no conocían el tema o no predominaban los técnicos los que debían tomar las decisiones, ¿no? Yo conocí un estudio que se hizo en 2007, ya casi 20 años, en que hablaba de que el sistema de bombeo de Chapala son 2 grandes bombas, para llamar alguna medida, que trabajaban en automático. Eso lo hizo Álvarez del Castillo. Ponen 2 sistemas eléctricos por si uno fallaba o entraba el otro. Pero en el proceso a uno se lo dieron a una empresa y queda con uno solo. No había suficiente, ya en 2007 no había suficiente mantenimiento para el bombeo.
Y después de platicar y escuchar el proceso del diagnóstico que se hizo, los técnicos decían, no hay prevención de desastres en los sistemas de agua potable en la zona metropolitana. En caso de un sismo fuerte, como sucedió en la Ciudad de México, todos los documentos debería de existir un lugar de operación de emergencia. Si se cayera el sistema de agua y el sistema administrativo, debería haber archivos, planos y todo en un lugar protegido para que inmediatamente se empezara a arrancar. Empezaban por ahí, hablaban, por ejemplo, el sistema de vigilancia, todos de los centros de captar las botas, qué sé yo, ninguno está protegido, no había quien los cuidara, pueden llegar y asaltar. Creo que debe seguir algo parecido. Si en ese tiempo que trabajaban aproximadamente de manera ordenada, estamos hablando del periodo de Emilio, a inicios, por ahí del febrero del 2006 al 2012, ¿no? Pues, sí, en fin, y lo que fue pasando se convierte en un botín no político, es un botín financiero de gente sin escrúpulos, ¿no? Más que, creo que no es un tema político. Se convierte en político desde el momento que es un problema, pero no es de origen. Bien, venimos arrastrando todo esto. A ver, pero independientemente de esta problemática de, pues, las cuotas, los cuates y las ladies que tenemos actualmente, pues está el suministro de agua. No lo tenemos. Es Zapotillo, fue una alternativa, Arcediano que no prosperó. ¿Cómo ven ustedes ahora el suministro de agua hacia la zona metropolitana? ¿Tenemos lo suficiente? mira, ese es otro ángulo. Es que el tema del CIAPA es muy amplio, pero el punto es aquí qué hacer con el CIAPA. ¿Qué hacer? Porque finalmente lo que tú señalas tiene que ver con el tema de la gestión del agua, que es muy importante porque agua hay. O sea, el problema no es que no haya agua, sí hay agua, pero ¿cómo gestionar esa agua? ¿Cómo conducirla? El tratamiento de que sea un agua de calidad, el desperdicio que hay del agua, porque Andrés señalaba esa gran obra que hace el gobierno de Álvarez del Castillo del acueducto de Chapala a Guadalajara, que provee de cerca de, no me acuerdo, 5.57 metros cúbicos. Yo creo que 5, ¿no? Establece, no, pero hay una cuota, se establece una cuota de que llegue esa cantidad a los hogares de la ciudad, es otra cosa, sí. Porque el acueducto es un acueducto obsoleto, como también hay un sistema de tuberías obsoleto, que hay mucha fuga. ¿De qué tamaño es la fuga? Guadalajara consume más o menos 12 metros cúbicos, consume la zona metropolitana. Pero de esos 12 metros cúbicos, ¿cuántos metros cúbicos son los que se desperdician? Sí. Hay criterios diversos, que es el 30%, pero la verdad es que no se sabe, no se tiene esa cuantificado. Pero el punto finalmente es el tema de la gestión del agua, la calidad y todo. Y en este sentido, hablar de agua del Zapotillo, del agua de Chapala, de los pozos que hay aquí en la ciudad que proveen de agua, pues el asunto es que finalmente, ¿cómo vas a gestionar esa agua? ¿Cómo la vas a operar? Y si el sistema intermunicipal del agua potable, el CIAPA, está en bancarrota, hay corrupción, lo manejan pues con mucha irresponsabilidad. Si está en bancarrota, tiene una deuda muy alta. ¿De cuánto es el tamaño de la deuda? No lo sabemos. Si hay una cartera vencida muy alta, ¿de cuánto es realmente? No lo sabemos. ¿Cuánto es la recuperación? No lo sabemos, porque no hay transparencia. No hay transparencia. Y bueno, la forma discrecional como nombran a los funcionarios, donde
cómo la ley que establece de los perfiles no se respeta, como el caso de esta comunicadora. Entonces, es un desastre el CIAPA. Por eso ahí es cuando se habla sobre si debe de la reingeniería, como el gobernador la planteó, como la plantearon varios legisladores, o desaparece el CIAPA como otros en forma muy drástica lo han señalado. Y es el punto que estamos ahorita, pues, ¿qué hacer con el CIAPA? Pero pues se tiene que saber realmente cómo está el CIAPA, o sea, se requiere una reingeniería, se requiere un diagnóstico real, crudo, para ver de qué grado es la enfermedad, si es enfermedad terminal, y en ese sentido establecer los criterios y tomar las decisiones adecuadas. Entonces, la decisión final que se tome, se tiene que tomar una decisión porque imagínate pues, esta sociedad sin agua, pues no, eso no se puede concebir. Y la pregunta es, ¿debe desaparecer el CIAPA o debe ser transformado? ¿De qué tamaño debe ser la transformación? A ver, debemos de ser totalitarios y decir que desaparezca, que se vayan todos. Digo que no sería una mal propuesta, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar con el agua? O sea, ¿cuál sería su forma de pensar? Bueno, yo creo, retomo la idea de Gabriel. Ujú. La solución debe salir de un diagnóstico serio y completo. Si el diagnóstico llega a la conclusión de que debe desaparecer el CIAPA, debe desaparecer el CIAPA. Pero el tema creo que va más allá. El tema es quizá de una especie de cultura nuestra, o no solo de Jalisco, de los gobiernos. Vamos, no hay supervisión, no hay una forma de estar vigilando la operación y la conducta y la eficiencia del organismo y de las personas. O sea, creo que es un tema un tanto complejo. Y adelantándome un poco al tema del diagnóstico, creo que el fondo no es el organismo en sí. Es quizá falta de normatividad, falta de vigilancia, incluso de planes concretos, proyectos concretos, la medición de los proyectos, sus resultados. Esto es una vigilancia permanente, pero ahí me lleva a los otros temas de gobierno, no nada más al CIAPA, ¿no? Creo que tenemos una especie de problema estructural de gobierno, y no solo de Jalisco. De todo el país. Yo creo que en todo el país, no logramos dejar de ser un país con problemas tercermundistas, no tenemos un desarrollo de calidad, pensando en un sentido empresarial. El CIAPA debería estar trabajando con un riguroso sistema de ISO 9000 o cualquier sistema de calidad probado. O sea, un grado de madurez administrativa es lo que necesitamos, ¿no? A ver, pero ¿cómo lograr esta reingeniería para mejorar el servicio? Dices tú, Gabriel, que no hay transparencia. Hay una gran deuda que debe y que Y una cartera lo que, vencida. a eso voy, y deudores, aparte los consumidores que debemos, dicen que hay, que es más de 18,000 millones de pesos, 18 millones, 1,000 millones de pesos. Se me hizo mucho la cantidad, pero sí, es esa. Pero esto, ¿cómo lo quieren hacer? Y quieren aumentar la tarifa, Gabriel. O sea, ahora primero nos aumentaron el 9,65, que querían el 12. Bueno, pues un 9,65. Ahora hablan de un 206%, que ya también se echó para atrás. Por una parte, bueno, el gobernador, y yo creo que el gobernador Lemos, que les digo que no iba a subir hasta ese nivel, pero por otro también es el reclamo de los ciudadanos, Gabriel, que día a día el agua pues llega igual, o sea, no ha cambiado, y cómo nos quieren aumentar ante esa situación para salvar el organismo. O sea, pues la transparencia debe de existir. Bueno, de que tiene que aumentar el agua, tiene que aumentar porque todo aumenta. Eso que nos quede claro. Que no está en condiciones el CIAPA de aumentarla porque es mala la calidad del agua que entrega. Eso también está muy claro, Sí. ¿no? Pero sí que nos quede claro. O sea, para que un organismo siga funcionando, pues todo sube y sí se debe incrementar. Pero bueno,
Eso que señalas tú del 50 al 200%, pues la verdad es terrible, ¿no? No sé quién se aventó esa jalada, porque en estas condiciones, ¿cómo se atreven a hacer una propuesta de esa naturaleza? ¿Y cómo lo aprueba el Consejo, donde están representados los gobiernos municipales? Y ahí hay un punto importante que señalar, de que los gobiernos municipales tienen un gran alto sentido de responsabilidad y de compromiso de la operación del CIAPA, que la han abandonado. Y tanto pues que no les importa el CIAPA, no les importa el tema del agua, solamente cuando andan en campaña, que pues hay quienes no sabían cómo había votado el representante o la representante del ayuntamiento. Entonces, de entrada pues, hay una falta de compromiso de los gobernantes en ese sentido. Pero bueno, es una problemática que ahí está. Se tienen que involucrar los ayuntamientos porque son los que representan a los ciudadanos de la zona metropolitana. Y por otro lado, tiene que haber un liderazgo, pues para escuchar todas las expresiones, un gran debate que de alguna manera se está dando. A mí me gustaría que fuera más formal el debate. Abierto, más abierto. Abierto, con foros, con temas, etcétera. Y eso, el líder, pues es el gobernador, claro. Es el jefe político, él es el que tiene el liderazgo, la fuerza, pues para poder hacer una reorientación y un rescate del CIAPA, ya sea si desaparecen el CIAPA, si le cambian de nombre, crean otro organismo, pero es el gobernador el que tiene que encabezar este gran reflexión colectivo, debate público, metropolitano, y tomar la gran decisión, porque no nada más es el tema del agua, es el tema hídrico, pero es también el tema hidráulico. Hídrico, porque pues con esa infraestructura subterránea que está obsoleta, donde hay tantas fugas, y que hay 2 o 3 mil hundimientos, socavones, unos más grandes que otros, al año en la metrópoli, con problemas donde ya la cuestión de la vida se pone en peligro, en riesgo de seguridad. Y luego con las inundaciones es otro tema que está relacionado, en el cual pues hay 2 criterios de cuántos puntos de inundaciones tienen que ser atacados. Uno, el de la Universidad de Guadalajara, de investigadores que establecen que son como 560, y otros de IMEPLAN, que son 320, creo. Son 300, 500, no lo sé qué criterios se establecen para señalar pues que son puntos que tienen que ¿De quién le crees atacar. más tú, Gabriel? Mira, yo no me iría a quién. Yo me iría a que se conciliara las 2 visiones y se estableciera un criterio, porque a lo mejor son temas de criterios. ¿Qué criterios se establecen para que un punto sea señalado en ese mapa, ¿no? A lo mejor los indicadores o los parámetros son diferentes. Entonces, ahí pues que coinciden las 2 partes en que son muchos. Y lo vemos, por ejemplo, aquí en Niños Héroes, en la glorieta ahí por Niños Héroes, Circunvalación, ¿cuáles arcos? Ahí se ve, en Plaza del Sol, en Expo Guadalajara, en el canal de Avenida Patria, y bueno, al año esto genera pues 10, 12 muertes, ¿no? Sí. Peligroso andar caminando en la calle, que te agarre en la calle, porque imagínate, una alcantarilla, una boca de tormenta que te jale, como ha sucedido. Entonces, es un tema muy amplio, y yo creo pues que el gobernador debe de encabezar, que ya lo dijo pues, parece que próximamente estarían por presentar un plan de rescate del CIAPA. Yo esperaría que ese plan considere el tema hídrico y el tema hidráulico, porque finalmente al CIAPA le corresponde los 2 temas. Es el CIAPA, la infraestructura, los colectores, es el gobierno, pero también es el CIAPA, porque pues ahí es donde se generan recursos. Los créditos que se hicieron para el tratamiento de aguas negras en el gobierno de Alfaro, pues finalmente nos lo están cobrando a nosotros a través del recibo del agua. Entonces, creo que el gobernador Pablo Lemos tiene una gran tarea y puede hacer lo que no hicieron las últimas 3 o 4 administraciones, porque este problema también hay que señalarlo. Es un problema que no nació ayer, es un tema que se vino agudizando, que en su tiempo debió de haberse renovado esa infraestructura de creación de nuevos colectores o ampliación de los colectores. No se hizo. El último, como bien señalaba
Andrés fue hace 50 años, era el gobernador Alberto Orozco Romero, fue el último gran colector. Y después, bueno, pasaron que 6, 7, 8 gobernadores. Yo entendería que los primeros 3 gobernadores, bueno, no tenían el problema. Pero luego después de Cosío, yo creo que empezó a tener el problema. Andrés, después de Alberto Cárdenas, empezó a sentirse más el problema que se ha agudizado en las últimas 3 o 4 administraciones. Asumieron matrices. ¿Qué esperaría de este foro? ¿Que fuera más abierto? ¿Cómo lo ve? Yo creo que hay 2 vertientes que deben trabajarse. Primero, escuchar la ciudadanía, todos los interesados, todos los que opinen, pero por otro lado, que trabaje un equipo de conocedores y diseñe el diagnóstico del que habla Gabriel, que puede incluir las opiniones de las personas, de los afectados, ¿no? Creo que requiere un gran esfuerzo y seriedad y no manipulaciones, no estar tratando de hacer cosas que parezcan sin que sean, o sea, decir que vamos a resolver y luego al rato quedamos igual. Hay un tema un tanto complejo ahí, pero creo que sí se puede. Soy optimista como Gabriel, con un buen intento, una buena dirigencia, una buena intención del gobierno, podemos salir adelante. Pero también el gobierno federal tiene que hacer lo suyo, porque el río Santiago, nos hablaba Gabriel ayer, por ejemplo, de la contaminación de las aguas que consumimos. Bueno, ustedes lo platicaban hace rato. Es el agua predominantemente la de Chapala, la contaminada. Sí. Tienen que revisarse los mantos acuíferos hasta donde se están agotando los de zona metropolitana. Que el que quedaba un poco sin tocar es el de San Isidro, pero al rato con el crecimiento enloquecido que trae esta ciudad, también nos la acabamos. O sea, son muchos temas los que deben tocar. Bueno, no se trataba de deprimir a nadie, creo que me excedí. Es cierto. Ahora, a ver, hay otro tema a mí que me interesa que también forma parte de esta problemática que trae el CIAPA. ¿Quiénes conforman el consejo, Gabriel y Andrés? O sea, universidades, gente que dice uno, periodistas, eh, pero no veo yo ni a ingenieros, ni colegios, ni arquitectos que conformen este consejo. O sea, ¿ustedes cómo ven que se debe también de hacer una reingeniería en este consejo? Bueno, es que es todo. Es que es todo. Es que es parte de lo mismo. A ver, ¿de qué sirve que los ayuntamientos tengan representantes cuando no les importa qué pasa el CIAPA? No les interesa. Le dejan todo al gobernador que toma las decisiones, o el gobierno del estado que toma las decisiones. Es todo. O sea, eso es consecuencia de lo que está pasando, pues, lo que tú señalas, donde está el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, está el Consejo de Guadalajara, están los vecinos. Pero lamentablemente los vecinos, ¿qué independencia tienen realmente los vecinos? ¿Cómo se selecciona quién va a ser el representante de los comités de vecinos? Ahí están 8 representantes del gobierno del estado. Entonces, pues... Universidades privadas. Y luego quieren hacer algo, pues lo cabildean entre ellos, ¿no? Cupulares. Entonces, no es un organismo representativo realmente que vele por los intereses de los tapatíos. O sea, que tengan pensado cómo vamos a defender los intereses de los tapatíos, en los intereses de los grupos de poder, ¿no? Entonces, eso debe cambiar. Pero yo cerraría con un punto muy importante, licenciado Madrigal. Es que hay una oportunidad histórica que tiene el gobernador, Pablo Lemus, la tiene, de hacer lo que no quisieron hacer los 3 gobernadores anteriores. ¿Cuál? Pues realmente ir a fondo del tema, esa reingeniería o esa operación a corazón abierto, para rescatar el tema hídrico, para reorientar esta desorden, este colapso que vive la ciudad, porque es un colapso que vive la ciudad cada temporal de lluvias, o si no temporal de lluvias, simplemente la fuga de un colector, pues genera esos socavones en López Mateos, ¿no? O sea, no necesariamente es época de lluvias. Entonces, es un tema de fondo, no es frívolo esto, pues, es lo que quiero decir. Porque bueno, hay quienes se quieren
hacerse simpáticos y ganar el aplauso de la gente con temas mediáticos. Aquí son decisiones políticas de fondo con sentido de responsabilidad y compromiso. Eso es, se requiere ese sentido. Y es lo que yo le digo a los políticos, a los gobernantes, que vean la importancia que tiene este tema y cierren filas todos para que cada quien aporte lo que le corresponde. Porque para rescatar el CIAPA tiene que ir junto con pegado con el tema del tema de los colectores, el tema de las inundaciones. O sea, no podemos, tarifas. no podemos circunscribirlos al tema de las tarifas o del CIAPA, sino todo tiene que estar ahí metido. Y ahí es donde se ha propuesto también la creación del drenaje profundo. Eso de que... Para resolver de fondo. O sea, es una oportunidad histórica para resolver de fondo un gran problema. Porque Guadalajara es una gran ciudad. Bueno, sede del Mundial, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Entonces, también como esa gran nombre que tiene Guadalajara, posicionamiento mundial, pues también debe ponerse atención a estos temas, para que sea una gran ciudad en todos los sentidos, con una gran infraestructura, con un gran sistema de agua, con agua de calidad, etcétera. Entonces, yo creo que el gobernador, los alcaldes en este momento, tienen una gran oportunidad de hacer una obra trascendente de fondo social y de trascendencia en el tiempo. Ojalá pues la sensibilidad impere, y Andrés hacía un señalamiento muy importante, el tema de la participación del gobierno federal. Aquí también es importante la participación del gobierno federal. ¿Por qué? Porque si ese plan estratégico de rescate de la ciudad, de su infraestructura hídrica e hidráulica, con el CIAPA en el epicentro, si va a significar, no sé, 20, 30, 40, 50, 60 mil millones de pesos, por lo que signifique, pero que se haga con un plan estratégico a 10, a 15, a 20 años, lo que se requiera. Y cada gobierno, si al gobierno de Pablo Lemos le toca 10 mil, 15 mil o 20 mil millones, pues que diga, a ver, nosotros vamos a hacer, son 10 etapas las que se van a hacer este plan. Nosotros vamos a hacer 2 y aquí están, vamos a invertirle 15 mil millones de pesos, ¿no? Y las otras administraciones tienen que invertir tanto y tanto y tanto. Así es como se debe atender ese tema. En mi punto de vista, por eso yo digo pues que se requiere mucha sensibilidad, visión, voluntad y decisión para poder reorientar esta ciudad que se ha colapsado con todas esas faltas, de irresponsabilidad o que les ganó a unos, lamentablemente, el negocio y no el compromiso y la responsabilidad de responder a los ciudadanos a esa confianza cuando votan para que resuelvan los problemas y no complicarlos más como ha sucedido, ¿no? Bien. Así debería de ser. Vamos a ver si realmente así lo van a hacer. Los políticos que entiendan, pues que no son técnicos, ¿no? ¿Usted cómo ve que realmente este compromiso debe de ser no lo va a poder hacer solo el gobernador actual, va a dilatarse más tiempo? Es que, bueno, es un tema demasiado complejo. Voy a complementar un poquito lo que dice Gabriel. El último intento serio de rescatar la cuenca Lerma-Chapala, donde en esa cuenca influyen directa e indirectamente el 30% de la población del país. Esto es, el último intento con cierta seriedad que yo vi que se hizo, lo hizo Salinas y participó Manuel Camacho, y bueno, son las gentes que estaban en ese momento. Le toca aquí a Guillermo Cosío, pero involucraron a todos los estados de la cuenca con una carga económica fuerte, a los municipios colindantes del lago de Chapala y del río Santiago, los comprometieron a tratar las aguas, empiezan a obligar a las empresas a tratar sus aguas, pero desgraciadamente vino el periodo de inestabilidad de Zedillo y ahí se pierde todo. Yo no sé si pudo haber sido viable y lograr salir adelante el plan de Salinas, pero es el último intento serio. Es una vertiente, el Lerma Chapala. La otra es el crecimiento urbano enloquecido, que no hay un orden. En gran medida el problema, por ejemplo, yo voy a darles un dato personal. Yo vivo aquí en Altamira. En Altamira hablaban de Avenida Patria
Patria no se inundaba. Hasta que hicieron el fraccionamiento, no, un centro comercial ahí por Acueducto y la propia Patria, hace unos 30 años. Ese bloqueó los nacimientos de agua del propio Colomos, pero además se desarrolla Zapopan y las corrientes de agua del centro de Zapopan, de esa parte, las enviaron al canal de Patria. A partir de ese momento se empezó a inundar Patria, que fue aproximadamente por ahí hace unos 30 años también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay planeación urbana. No, bueno, está sumado también esta plaza comercial que está en Avenida Patria y que también hicieron otro piso hacia abajo para estacionamiento y bloqueó también la conducción del agua. Sí, no hay normatividad, no hay un orden, no hay, bueno, no hay un interés. No, también no hay áreas verdes, Gabriel. Tenemos puro concreto. Antes teníamos jardineras y no lo hay. Entonces toda esa agua corre. Bueno, pues la mejor decisión, Gabriel, la tiene usted. Esperemos que esta resultados que dé el gobernador en este informe acerca de cuáles pueden ser las soluciones con los técnicos, siempre digo, pero los que sí sean técnicos, Gabriel, los que se hayan estudiado y estén en el colegio de ingenieros, ¿verdad? O de arquitectos o alguno anexo similar, para que realmente resuelvan la problemática que tenemos, porque esto está surgiendo, Gabriel, y va para peor, como se ve. Sí, los técnicos es fundamental. Sí. Y mira, el director del CIAP es técnico. Lamentablemente está inmerso en un tema político que lo está arrastrando. Pero efectivamente, los técnicos son los que deben asesorar al gobernador para presentarle un gran proyecto, ¿no? Que pudiera ser una solución al tema, pero no de corto plazo, sino de largo plazo, ni mediano, de largo plazo, con esos visión, porque el problema no es un problemita chiquito, es un grandototote. Yo creo que los mayores problemas en la historia que tiene la ciudad, y significa un gran desafío para los gobernantes actuales y para la sociedad misma, que debe de ser más participativa, más crítica, Sí, pues para la solución de estos problemas. bien, pues la mejor opinión la tiene usted. Le agradecemos muchísimo el que haya estado usted en esta emisión. Gracias, Andrés Gómez. Gracias. Gracias. Gracias, Gabriel, por estar en tu programa. Al contrario, muchas gracias. Y a usted lo esperamos la semana que entre en una siguiente emisión. Ya saben, nuestras redes sociales, Conciencia Televisión, también en Conciencia Pública. Ahí los esperamos. Hasta la próxima.